cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mis hermanos, muy buenas noches. Damos gracias a Dios, hermanos, que podemos estar reunidos una vez más hoy, viernes 4 de diciembre del año 2020. Bueno, adaptándonos y bueno, siempre utilizando esta plataforma que nos permite poder estar pues alimentándonos, animándonos, adorando y alabando a nuestro amado Dios. Y como decía ese último canto, pues Dios ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel a pesar de todas las circunstancias, a pesar de las situaciones que podamos experimentar, vivir, soportar y sobrellevar a lo largo de cada uno de nuestras vidas, de nuestros días de vida. Y antes, pues, de iniciar y poner este tiempo en oración, quiero invitarle, antes de orar, a que vayamos a un salmo, el Salmo 13. De ahí vamos a tomar de base la estructura o el esquema de este salmo para poder compartir el mensaje de esta noche. Damos gracias a Dios por cada uno que puede apartar este tiempo para poder unirnos, ¿verdad? Y poder, a la luz de la palabra, poder animarnos, poder seguir adelante y que el Señor Jesucristo, pues siempre sabemos que está con nosotros, su Santo Espíritu, a todos sus hijos, poder guiarnos en todo. Así que si ya tiene su Biblia ahí abierta, dispuesta, le invito, vamos a leer el Salmo 13, y dice así la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y el salmista aquí, David, me llama poderosamente la atención cuando en esos primeros dos versículos, 4 veces expresa ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En un tiempo de angustia, en un tiempo de tribulación, en un tiempo de persecución, en un tiempo de dolor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esa palabra, otra de las formas también de que significa esas pruebas, esas tensiones, es la aflicción que podemos sufrir, padecer, ¿verdad? En cualquier momento, en cualquier circunstancia en la cual estamos puestos a prueba. Esa palabra ahí en el griego habla de presión, de opresión, de tensión, de angustia, de tribulación, de adversidad, de pena. Yo en esta oportunidad, y siguiendo con la línea de lo que va queriendo decir el significado de esa palabra, tengo esta hoja de papel y si me pongo a doblarla, a estrujarla, a apretarla, hasta dejarla en su mínima expresión, pero aplicándole toda la fuerza. Dice, imagínese poner en su mano algo, una cosa en la cual usted le tenga que poner una gran presión, ¿verdad? Sin soltarla, sin sujetándola bien. Prácticamente esta palabra quiere, lo que podríamos decir es como una prensa espiritual. Y otra forma de describir lo que significa la palabra aflicción en el griego es el proceso cuando se exprimen las uvas o el fruto del olivo en un lagar. Eso es aflicción. Y hoy quiero compartir con ustedes, a la luz de este salmo,
lo que significa las aflicciones, pero más allá de las aflicciones. Vamos a orar. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar reunidos. Padre, hasta aquí nos has ayudado. Padre, gracias por cada uno que aparte este tiempo, Señor. Tú mejor que nadie conoces la circunstancia y situación particular de cada uno de aquellos que están conectados y viendo esta transmisión. Tanto a lo largo de lo que ha sido el tiempo hacia atrás como en este momento. Y también, pues, de lo que viene en el futuro, que igual no lo sabemos. Pero que podamos descansar siempre, que todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo, Padre, sabemos que estamos en las mejores manos. Que nada se escapa del propósito que tú tienes, Señor, para todo este mundo, Señor, y en particular para cada uno de nosotros. Padre, hoy ponemos este tiempo en tus manos y clamamos para que tú nos hables a la luz de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Y como leíamos ese salmo, el Salmo 13, y comenzando con esos, vamos a dividirlos en tramos ahí de los primeros, de cada 2 versículos. Y esos primeros 2 versículos del Salmo 13, el versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo? Jehová, pregunta el salmista, pregunta David. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y son una serie de preguntas, pero con esa frase, con esa frase que probablemente también hasta nosotros la hemos dicho con otras palabras, pero hemos ido delante de Dios en esa misma disposición de preguntarnos, ¿hasta cuándo? 4 veces se repiten esos primeros 2 versículos, indicando ese desconsuelo profundo de David, esa impotencia o de alguna manera esta impaciencia humana frente al silencio de Dios, según el contexto y según lo que tal vez él estaba viviendo en ese momento. Y es que cuando el creyente también sufre y le parece que Dios pues no oye sus oraciones, empieza y puede llegar hasta la duda, la angustia, se apodera de él y no siente esa comunión. No siente tal vez eso que en otros momentos está vívido en cada uno de nosotros. Y esas dimensiones en las cuales o aplicaciones que uno le puede encontrar a estos primeros 2 versículos van en una forma integral en toda la vida. En este caso del salmista de David, pero que también se puede aplicar en nuestras vidas. Primero, siente esa ausencia, siente que Dios no está ahí. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Dónde estás? Y Señor, ¿será que se ha olvidado de mí? Eso en el aspecto espiritual y en el aspecto personal hay una lucha interior de angustia, de tristeza, de dolor, de incertidumbre. Y prácticamente también el contexto en el cual él está, hay un enemigo que está rodeándole, que está acechando. Cualquier cosa puede ser también en el contexto nuestro, pero hay un temor visible, evidente o algo que en realidad nos lleva a experimentar eso. Y así como mis hermanos que me antecedieron compartían del tiempo, de todo lo que ha significado y aún en las oraciones también todo lo que ha implicado, yo cuando estaba leyendo y meditando en este Salmo 13, solo puedo hacer memoria e ir para atrás y poder ver todo lo que ha sido este tiempo a través de la experiencia que hemos vivido de la pandemia, como a lo largo de estos meses que ha pasado todo esto, hemos visto y nos hemos dado cuenta del fallecimiento de familiares, de nuestros hermanos o alrededor nuestro, de amistades por este virus, aún también por otros padecimientos, sin poder acompañarles, sin poder estar ahí como, pues habitualmente como familias podemos hacerlo. Tal vez en algunos casos como familias sanguíneas, en grupos reducidos han podido participar, pero está por las mismas restricciones en las cuales estábamos conviviendo imperantes, ¿verdad?
igual o a lo igual también todos aquellos hermanos o familiares que nos hemos dado cuenta también, o nos dimos cuenta que también padecieron de esta enfermedad y con la incertidumbre de no saber que hay un tratamiento exacto y todo lo que implicó la angustia, el sufrimiento de su proceso de cuidado o de afectación de esta enfermedad. Y no dejar solo eso a un lado, sino también lo último que ha pasado, nos ha pasado como país también, estos desastres naturales que nos han pues, afectado más con familiares, ¿verdad? Y no puedo escapar de mi mente, pues de las experiencias que en el caso de los padres del pastor Manuel sufrieron y padecieron, ¿verdad? El hecho de experimentar momentos al pensar en medio de esos torrentes, tormentas y ríos que se llevaban todo a su paso, momentos de preocupación, de temor, de angustia y cuanto más que es indescriptible, imposible de poder tal vez experimentar solo aquel que ha vivido eso en carne propia. Y aún así, en medio de todo esto también, tanto con esto de la pandemia como de otras circunstancias alrededor de eso, o de la misma situación climática que nos afectó, han venido a también afectar en la soledad, la ansiedad, la depresión de muchos que ha producido y aún así, tal vez hasta la siguen padeciendo. Y que nos damos cuenta también de amigos, de familias que siguen a raíz de toda esa situación que nos ha venido sucediendo y que no escapa porque tampoco ha terminado. Pero pensemos en un momento que todos pues hemos pasado por aflicciones en el pasado o estamos pasando o podremos pasar en el futuro si todavía estamos en este mundo hasta el día de mañana. No estamos ajenos ni exentos de poder ser parte de esas circunstancias y situaciones que nos pasan en nuestra vida. Y el pensar que estamos llegando al último año, al último mes de este año, y justo pues que estamos pues a día, ¿verdad?, de comenzar un nuevo año. Yo creo que si nos hacemos memoria, ¿verdad?, de lo que normalmente y esas frases que se dicen ahí ya para estas épocas, ¿verdad? O feliz Navidad y un próspero año nuevo. Yo creo que si nos vamos hacia atrás y nos ponemos en diciembre del año 2019, y al pensar en lo que significa eso, ¿verdad? Un próspero año nuevo, pensando en el 2020, definitivamente uno no sabe, ¿verdad?, lo que viene por delante y las circunstancias que pueden pasar a cada uno de nosotros. Pero cada quien tendrá sus conclusiones de lo que ha sido y cómo se ha vivido este tiempo. En diferentes experiencias, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, ¿verdad? Pero, como dije, seguramente nos hemos hecho también esa pregunta en algún momento. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Cuánto tiempo más? ¿Verdad? En ese intermedio de lo que significa ese sufrimiento, esa ansiedad, esa angustia, familias amadas y queridas de nuestra iglesia, tal vez con pérdidas de familiares, no uno, dos, tres, más, en un corto periodo de tiempo. Y aunque podamos, ¿verdad?, siempre tener esa seguridad o esa fortaleza que solo el Señor puede dar, ese dolor, ese sentimiento de pesar, no lo podemos alejar de nuestro ser, como bien aquí nos lo comparte y lo narra David, ¿verdad?, al expresarle en esos primeros 2 versículos. Y no es ajeno en la Biblia poder entender que es parte de la vida eso. Y es un proceso que está ahí, en medio de nuestras vidas, pero que tenemos que verlo bajo otra perspectiva, en otro sentido. Y yo quisiera que viéramos un pasaje
Un pasaje que está ahí en Segunda de Corintios, una porción el apóstol Pablo, en Segunda de Corintios, capítulo 4. El apóstol Pablo, y en especial es una palabra, ahí en un versículo, Segunda de Corintios, capítulo 4, justo el apóstol Pablo compartiendo ahí a partir del versículo 7, hablando del tesoro y hablando de lo que son las experiencias de la vida, ¿verdad? Que en el caso, pues él se incluye ahí en esos versículos, justo ahí en el versículo 8 y 9. Vamos a leer desde el 7, pero él también forma parte de eso, de la experiencia que significa muchas veces esas circunstancias de la vida que todos afrontamos en algún momento, y tal vez más de una vez, ¿verdad? Para decir que solo pasa una vez en la vida, no, más de una vez. Y dice así la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y quiero detenerme en el versículo 10 y específicamente en la palabra muerte que el apóstol Pablo comparte aquí cuando dice por todas partes, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Tal vez cuando leemos la palabra la asociamos al hecho de la muerte en sí, ¿verdad? Pero justo la palabra que se usa aquí es una palabra que solo se usa dos veces en el Nuevo Testamento, aquí y en Romanos capítulo 4, versículo 19, y es la palabra necrosis. Pero es interesante que esa palabra, el sentido, no hace referencia en especial a la muerte en sí, sino que es al proceso de la muerte y no al momento en que la muerte llega para el individuo. Esa palabra va describiendo todo lo que conlleva muchas veces ese sufrimiento o ese proceso que se va dando ahí cuando en realidad el desenlace es la muerte, pero que muchas veces es de sufrimiento, es de dolor, es de tristeza, es de angustia, ¿verdad? Para la persona o para también los que están ahí alrededor. Y entonces se encierra un sentido diferente, un proceso extendido, ¿verdad? En la vida, y que tal vez el desenlace es eso, la muerte. Y aquí el apóstol está hablando de ese proceso, ¿verdad? Y eso es lo que en realidad muchas veces nos tenemos que entender qué significa esa parte ahí en nuestra vida. Esos procesos en el intermedio o en las partes o en momentos de nuestra vida que conllevan el poder experimentar situaciones difíciles que nos aprietan, que hay una presión, como decíamos en esa definición, que hay una gran tensión y angustia en cada uno de nosotros en esos momentos y que no son ajenos a nuestra experiencia de vida. Ahí en la primera carta de Pedro, en capítulo 1, vamos a leer los versículos, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Que nos vamos a centrar más en el versículo 6, pero el apóstol Pedro aquí, hablando o compartiendo desde el versículo 3, va hablando de esa herencia, de esa esperanza, de lo que significa lo que el Señor lo que Dios ha hecho a través del Señor Jesucristo, de esa una herencia que va a trascender para toda nuestra eternidad, y va compartiendo ese sentir de que aun en medio de circunstancias adversas tenemos que ver que nuestra vista estar enfocada hacia lo eterno, hacia más allá del propio momento. Y él va diciendo ahí en el versículo 4, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire cómo dice el versículo 5,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora bien, mire cómo dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, en eso que tenemos esa seguridad, esa confianza, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo quiero detenerme un poquito ahí, y es que muchas veces y específicamente en esa frase ahí, ¿verdad? Que dice ahí, aunque ahora, ese aunque ahora, ¿verdad? Y esos aunque ahora pasan en la vida, pasan en nuestras circunstancias, en diferentes situaciones. Esos aunque ahora. Y esa expresión que muchas veces puede ser en un sentido algo agridulce, ¿verdad? Lo aunque ahora, que no muchas veces tal vez son bienvenidos en nuestra vida. O pensando ahí, por ejemplo, en un hijo ahí con su mamá, que le dice, sí podrás salir, aunque ahora pues tendrás que limpiar tu habitación, ¿verdad? Sí podrás aplicar ahí en asuntos laborales, puede aplicar a ese puesto de trabajo, pero aunque ahora usted tiene que capacitarse. Y esos, aunque ahora, ¿verdad? Muchas veces también pensando en una competencia deportiva, puede participar en una competencia, aunque ahora tiene que entrenar bastante para llegar a los tiempos y poder cumplir con los requisitos. Esos, aunque ahora, a veces son esos procesos que son extenuantes, que son de sacrificio, pero que tienen un fin y tienen un propósito que es lo que nos debe de impulsar y ver más allá del propio momento que estamos viviendo. Esos, aunque ahora. Y aquí más adelante vamos a ver lo que el apóstol dice, pero dice, aunque ahora, por un poco de tiempo. Y esos aunque ahora son esas circunstancias que muchas veces enfrentamos. Si de algo debemos de estar seguros, es que nos encontraremos siempre, eventualmente, en momentos de dolor, en situaciones de aflicción, que nos llevarán al extremo de las circunstancias en las cuales tendremos que demostrar lo genuino de lo que decimos que creemos, en lo que decimos que creemos. Ahí vamos a ser expuestos. Esto es como un examen práctico en el cual tenemos que vivir y convivir para ahí donde sacar a prueba lo que decimos que somos o lo que tenemos, que es lo que nos fortalece cada día. Y esto pues deberíamos verlo porque el propio Señor Jesucristo en la palabra nos lo advirtió y nos lo dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Y ahí estamos en este mundo y estamos expuestos a poder tener y padecer ese tipo de circunstancias. Esa es la prueba práctica de la vida. Pero qué interesante que muchas veces esos procesos sirven para sacar algo, para determinar algo más fuerte. Y hay un término, se le llama, que tiene que ver en asuntos de metales, se llama el temple o el templado, y es un proceso térmico en el cual el acero, dice, con el hierro se funden. Pero, ¿qué significa ese proceso térmico? Y es el hecho de que esos materiales tienen que ser calentados a cierta temperatura y luego enfriarlos rápidamente. Pero, ¿cuál va a ser el resultado al final de eso? Materiales se fortalecen, se endurecen, se vuelven resistentes para poder soportar o realizar otro tipo de actividades o ser utilizados para otros resultados o otros efectos o otros procesos que sirven de afianzamiento o de fortaleza o en alguna cimentación o para detener algo con gran resistencia. Así que si lo vemos muchas veces, nosotros tenemos que pasar por un proceso de templado. El temple, donde en realidad el Señor nos pone a unas temperaturas en las cuales sabemos, claro, que con Él nos podemos resistir. Y eso es lo que vamos a ver y lo que hemos
visto en este salmo y que vamos a ir compartiendo en cada uno de esos tramos de este pasaje. Primero, en esos dos primeros versículos, vemos ese proceso, ese templado, ese momento de angustia, ¿verdad? Y de alguna manera tal vez podemos pensar que en todas esas circunstancias, hay veces lo que más nos afecta es la respuesta que le damos a esa situación y no la situación en sí misma. Oiga bien lo que le digo, muchas veces en esos procesos es la respuesta que le damos a esa situación lo que más nos afecta que la situación misma. ¿Y por qué le digo esto? Y justo veámoslo con esto del COVID, con esto de la pandemia. Si nos ponemos a pensar en los primeros meses, la forma hasta cómo abordábamos nuestro cuidado, nuestro hermetismo a la hora de salir, los cuidados que teníamos para poder salir o al regresar de nuestras casas cuando nos era permitido salir. Y hoy, por lo que vemos, sin ser muy acuciosos, sabemos de que muchas de estas situaciones y el cuidado se han relajado, se han suavizado y probablemente también en su casa como en la mía estemos haciendo también menos cuidados en cuanto a esto de COVID. Y quiero decirle, y usted bien lo sabe, que el virus no se ha ido, ni que ha disminuido su fuerza, pero sí la forma como lo mirábamos antes, tal vez ya no lo estemos viendo. Y en algún momento lo que nos afectaba más era todo lo que estaba alrededor mismo de la afectación del virus, que el virus mismo. Todo lo que oíamos nos causaba ansiedad, nos causaba preocupación, la incertidumbre de que si me daba o no me daba, o cómo iba a ser tratado, las estadísticas que se miraban, o en nuestro país o fuera de nuestro país. Pero a veces son esa forma, la respuesta que le damos a las circunstancias, a las situaciones, que la situación misma. Entonces, en primer lugar, aflicciones vamos a tener, son procesos de templado que necesitamos y que la palabra, lo acabamos de ver ahí, dice es necesario. Y es necesario, no se trata del hecho de que puede pasar por casualidad o no, sino que el hecho de que para poder llegar a algo más, necesitamos pasar por esa circunstancia para ser fortalecidos, para que haya más firmeza en cada uno de nosotros. Y una segunda punto ahí para tratar, que tiene que ver con el versículo 3 y el versículo 4, es qué propósitos tiene eso en nosotros. ¿Qué vamos a sacar ahí de ello, de esas aflicciones? Y eso está, volvamos, y si tiene ahí a mano, pues siempre el Salmo 13, versículo 3 y 4, y dice así, mira, dice, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. En lo primero, el salmista, estaba viendo su entorno, estaba viendo la aflicción, estaba viendo solo su problema, no miraba. Ahora su vista dice, su perspectiva tiene otra forma de ver las cosas. Dice, mira, respóndeme. Mira, respóndeme, buscando respuesta, la oración, buscando al Señor. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, Dios mío. Y qué diferencia, ¿verdad? Cuando de los primeros versículos, cuando habla y le pregunta y sus cuestionamientos, sus expresiones son en forma de pregunta en cuanto a dónde está, Señor. Pero aquí ya trata con un Dios en el cual tiene una relación personal. Oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos. En medio de esta oscuridad en la cual estoy viviendo, en la que estoy padeciendo, ilumina mis ojos. Quiero verte, quiero ver la salida, pero tenemos que encaminarnos al Señor. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que verle a Él. Y no solo estar enfocado en esa tristeza, en esa oscuridad, en esa ansiedad, en esa depresión, en esa soledad y en cuanto a sentimientos que nos alberga, que nos deja muchas veces paralizados.
esa petición de ayuda ante una situación que no es ajena, que ahí está visible, ¿verdad? Dice, para que no duerma de muerte. El salmista se siente angustiado y ve la muerte venir. Abre mis ojos. No quiero caminar ya en esta oscuridad. A pesar de esa debilidad humana, ¿verdad? Que reconocemos que somos tan frágiles y débiles en todo el sentido, por enfermedades, por situaciones naturales, por cualquier otra circunstancia, reconocemos el salmista aquí, David, busca la ayuda de Dios. La oración, busca la oración auténtica que lleva al Señor en todo, con todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra necesidad de ejercitar la fe, de creer en un Dios que ahí está, de creer en un Dios que ahí está y que podemos confiar y depender de Él, un Dios real. Y ahora también en ese aspecto espiritual dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Ya hay una esperanza, ya hay algo adentro de él donde está viendo al Señor. Y en la forma personal le dice, alumbra mis ojos. Quiere verlo, quiere actuar, quiere tener ese entendimiento de lo que está pasando. Y lógicamente, pues ahí está, en el mismo versículo dice, para que no diga mi enemigo, aquello que lo está afectando, aquello que es su motivo de angustia. En forma integral podemos llevar el Señor nuestras cargas, desde lo más interno de nuestro ser hasta las circunstancias, cualquiera que sea, que nos están afectando. Y probablemente mi hermano amigo que está del otro lado, yo no lo puedo ver, usted sí me puede ver, pero tal vez usted está pues ahí en un lugar sentado, tal vez pueda ser que esté pues ahí con su cara serena, tranquila, hasta puede ser que sonriente, pero tal vez dentro de usted, ¿cómo está? Tal vez está con su vista ida, pensando en tantas cosas, en la situación económica, en la situación de salud, o en otras tantas situaciones que pueden estar afectando. Tal vez puedes aparentar estar tranquilo, pero por dentro está derrumbado o derrumbada, pero sin saber qué hacer. El salmista también se encontraba en una situación así, por eso también hacía esa pregunta. Y tal vez puede estarme escuchando también en este momento y viendo, pero tal vez su mente está en otro lado, pensando en otras cosas o en cómo poder resolver lo que está pasando. Ahora la pregunta es si usted está viendo el propósito de lo que le está pasando o de lo que ha pasado, si fue en el pasado. Si estamos viendo en realidad así como en realidad podemos ver que Dios va trabajando en nuestra vida y no es ajeno a que en realidad experimentemos circunstancias como bien lo dice el apóstol Pedro, ahí en la primera carta, capítulo 1 y el versículo que leímos hace un momento. Pero Dios sí lo sabe y sabe que sí tiene un propósito. El asunto es cómo lo afrontamos cada uno de nosotros. El punto está también que cómo reaccionamos ante esas circunstancias, ante esas situaciones. Muchas veces reaccionamos apresuradamente, como cuando vienen las aflicciones, problemas, tribulaciones, nos bloqueamos, nos paralizamos y pensamos así como decía, ¿qué pasó, Señor? ¿Dónde estás? ¿Cómo reaccionamos ante ella? ¿Hasta cuándo? Pensamos si Dios no me responde, aunque Dios sí responde, pero lo hace en el momento adecuado, en el momento oportuno. Eso sépalo, que así es. Y entonces, tal vez en vez de ir más al Señor, de buscarle, empezamos a alejarnos de Él. Empezamos tal vez a dejar de tomar el tiempo de oración, de comunión, a través de estos medios, o de compartir con alguien, aunque sea vías electrónicas o vía llamada, poder tener alguien con quien poder descargar, con quien poder compartir, ¿verdad? Lo que nos está pasando. No hay oración, no hay comunión, no hay devocional. Y el Señor también lo dijo ahí en Juan 15:5. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí,
nada podéis hacer. A veces tal vez nos alejamos del Señor en esos momentos en vez de acercarnos más, porque solo estamos viendo el problema y tenemos la cabeza metida en el agujero de ese problema, en esa oscuridad donde no podemos ver la luz. Pero Dios nos dice que sí hay forma. Y así como el salmista, poder ir donde Él, Dios mío, un Dios cercano, un Dios al cual podemos acudir y al cual nos alumbra nuestros ojos para poder verle, para poder buscarle, para poder encontrar también respuesta en Él. Me encanta y pensando ahí en el hecho de que de esa fe firme y fortalecida que debe salir de las aflicciones, de ese proceso de templado en el cual experimentamos en la vida. Me encanta la historia ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Si tiene su Biblia, le invito a que abra en Mateo, capítulo 8, a partir del versículo 10. Y esta historia, pues, comienza pues desde el versículo 5. El Señor dice, entrando Jesús, Mateo capítulo 8, versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mi hermano, ¿cómo está su fe? ¿Es una gran fe? ¿Es una medio fe? ¿O tiene poca fe? ¿Cómo está su fe? ¿Está fortalecida su fe? ¿Está bien cimentada? A mí me encanta porque dice que Jesús se maravilló. Un centurión, un oficial romano, dirigente de un batallón de 100 soldados, de 100 hombres, dijo, solo di la palabra. No tienes que ir porque yo te creo. Porque yo te creo. ¿Y qué sucedió? Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Creemos en la palabra del Señor? ¿Confiamos? ¿Tiene esa fe que en realidad le cree al Señor? ¿O dudamos cuando vienen esos momentos? Y preguntamos, así como el salmista en esos primeros 2 versículos. Tiene que ser una fe probada para honra y gloria de Dios, que se maraville de esa fe de sus hijos, de aquellos que hemos depositado nuestra confianza. ¿Cuál es la razón de esa prueba de nuestra fe? Vamos nuevamente ahí a Pedro, y justo como le dije que solo habíamos leído ahí hasta el versículo 6, pero hoy vamos a terminar ahí también en el versículo 7 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Entendiendo, ¿verdad? Que habíamos compartido, dice, en lo cual, dice el versículo 6, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y ahora mire el propósito, versículo 7, ¿cómo comienza? Y ahí viene el propósito. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada su fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, si el oro
tiene que ser expuesto a alta temperatura para que la suciedad, las impurezas puedan salir y puedan ser quitadas y que quede un oro refinado, un oro fino, de gran valor, de gran valía, precioso en cuanto a su precio. Así también, así debe de ser. Nuestra fe tiene el propósito de poder, ahí como dice ese versículo 7, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta, así como se maravilló de aquella fe, de aquel centurión, al vernos a nosotros y ver ese ejercicio, esa fe fortalecida, bien firme, fundamentada en él y en su palabra, en sus promesas. Y poder descansar cada día, que no importando las circunstancias que vengan o las que hemos vivido, tenemos un Dios que tiene un propósito para con cada uno de nosotros y estamos viendo más allá de esas aflicciones que podemos, o que hemos pasado, o que estamos pasando, o que podremos pasar en el futuro. La Biblia no esconde de cuántos hombres a lo largo, desde Génesis hasta Apocalipsis, han pasado por aflicción. José, esclavo, preso, pero el Señor se glorificó en él y a través de él. Daniel, para que toda una nación y un rey, un soberano ahí pudiera ver ese gran Dios que tenía cuando dependió de él completamente. Sus amigos, en medio de un horno de fuego, poder dar testimonio que aunque murieran, seguían creyendo en un Dios todopoderoso. Job, que dijo, ni atribuyó a Dios despropósito alguno en las cosas que le pasaban. ¿Y qué decir en el Nuevo Testamento de los discípulos, apóstoles del Señor Jesucristo? ¿Cómo murieron? La mayoría de ellos, confiando y creyendo en las promesas de Dios a través del Señor Jesucristo, del Mesías, del Cristo prometido. No importa con la muerte que haya sido. Una vida de fe. El apóstol Pablo, inquebrantable a pesar de todo sufrimiento y situación adversa, como pudimos ver ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, a partir del versículo 7. Ahora bien, como cerrando en esta parte, transformado, ¿qué tiene que ver con cada uno de nosotros? Esa confianza en Dios con gozo por su bondad, por su amor, porque está en control de todo y porque estamos en sus manos. Dice así el versículo Salmos 13, versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y aquí podemos ver como resumen la trayectoria, el caminar de la fe del salmista. Pasa por la prueba, la angustia, la duda, el temor, afligido, pero sigue confiando. Mira a su Salvador, mira a su Dios cercano, Dios mío. Y ahora está seguro que Dios le contestará y está en las mejores manos, donde encuentra la salvación. Su fe tiene una buena base, su fe está fortalecida, su fe está cimentada en la roca firme, no en sí mismo, no en lo que le diga a alguien, no en las palabras de confianza, no en lo que yo crea que pueda pasar, no en mis propias suficiencias, capacidades, riqueza, posición, nombre, amistades, sino que en un Dios que he dependido siempre y confiado siempre. Y en forma integral también podemos ver aquí en estos últimos 2 versículos de este salmo, de aquel rostro escondido que miró el salmista en el versículo 1, podemos ver, dice a un salmista, a David, viendo la misericordia de Dios. Viendo la misericordia de un Dios al cual no miraba en la oscuridad de su aflicción, a ver la misericordia que no falla, de un Dios fiel. Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel. En una forma personal de la vivencia, esa aflicción del corazón se ha convertido ahora en gozo, en gozo. Cantaré, mi corazón se alegrará en tu salvación. Hay gozo en la confianza y en la salvación y en las promesas de Dios.
y en la situación en la que estaba, ¿verdad? Él dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, me ha respondido. Y esa ha reemplazado su angustia personal, su impotencia ante la circunstancia en que me ha colmado de bien, ha provisto lo que necesitaba. Dios obra maravillosamente, mi hermano, mi amigo, y lo hará cuando usted dependa completamente de Él. Ahora, se ha preguntado si Dios necesita probarnos para saber si nuestra fe es verdadera. ¿Necesita probarnos Dios para saber si nuestra fe es verdadera? No necesita probarnos para saber que nuestra fe es verdadera. Pero nosotros sí necesitamos ver nuestra fe siendo refinada y siendo fortalecida al sobrepasar las aflicciones y permanecer firmes en Cristo, como el oro, ¿verdad? Que es refinado, que es puesto a prueba a altas temperaturas para sacar esas impurezas y ser precioso y ser puro y ser fortalecido, o esos metales que son templados para poder de ahí cumplir otras funciones donde resisten por el proceso al cual fueron sometidos. Quiero dejar dos cosas en este sentido, hablando de lo que son las pruebas. Las pruebas no son para destruirnos. Las pruebas no son para destruirnos, sino para edificar. Confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Juan 16:33. Fueron las palabras, ¿verdad?, que continuaron. Aquí mismo en Pedro, en el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados, protegidos, cuidados por el poder de Dios mediante la fe. Y ahí podemos descansar confiadamente en la verdad de que el fuego de la prueba no ha venido para destruir nuestra fe, sino para purificarla, para refinarla, para fortalecerla a través de esos momentos, de esas circunstancias, de esas pruebas, de esas aflicciones. Y una segunda cosa, las pruebas no son eternas, no son eternas. Esos, aunque ahora, ¿verdad? Dice después ahí en el versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, son temporales. Son temporales. Tenemos que ver las circunstancias, las situaciones a través de nuestros lentes de la eternidad, de la fe puesta que Dios tiene el control de todo y saber que es en la meta que nos debemos de enfocar. Corremos la carrera de la vida. Hay obstáculos. En algunos de ellos podemos tropezar, pero nos podemos levantar. Pero nuestra vista está en la meta de la eternidad, donde está nuestro Salvador, aquel que murió en una cruz para el perdón de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. El salmista, ahí en el Salmo 73, versículo 25 y 26, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nuestra vista enfocada en la meta. Aún no importa la circunstancia, poder verlas como ese proceso que nos afirma, que nos fortalece para seguir adelante en nuestra vida. Hermano, en las bendiciones alabamos a nuestro Dios y en las aflicciones también alabamos a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre, porque a la luz de tu palabra, Señor, Padre, podemos entender que muchas veces vamos a pasar por situaciones en nuestra vida en las cuales nos vamos a ver quebrantados, Señor, afligidos. Padre, que sentimos que no resistimos, Padre, pero que podamos abrir nuestros ojos, Señor, en medio de la oscuridad, Señor. En medio de la penumbra, Señor, de la prueba, podamos ver tu rostro y decir: Jehová, Dios mío, que estás ahí. Y saber que tú me sacarás de eso, Señor, cuando mi vista, Padre, está enfocada en ti, Señor.
no viendo las tormentas y las circunstancias a mi alrededor, sino que viendo tu rostro, Padre, sabiendo que tú tienes un propósito, Señor, pero también tenemos una meta, Señor, en nuestra vida, Señor, en la eternidad, donde estaremos contigo para siempre, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo y que tu palabra, Padre, llegue a lo más profundo de nuestros corazones para animarnos a seguir adelante. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor le bendiga. Le recordamos que tenemos actividades mañana sábado por la tarde. Nuestros jóvenes adolescentes tienen reunión a las 3 de la tarde y también hay reunión Ministerio de Matrimonios a las 6 de la tarde. Y lo esperamos el domingo también con la escuela dominical y la reunión general. Y también vamos a celebrar la Cena del Señor. Dios le bendiga.